hoy es Ricardo Medina de Mega Habilidades. Nos va a ayudar con el tema de continuidad de los aprendizajes e impacto curricular. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias. Muy amables todos ustedes por otorgarnos estos momentos. Queremos compartirles el aprendizaje que hemos logrado trabajando con muchas instituciones de educación superior ya a lo largo de muchos años y en particular con aquellas que hemos colaborado de marzo para acá, que es cuando, bueno, tenemos este asunto del contexto 2020, ¿no? La plática la quiero orientar fundamentalmente en tres focos. Primera, el contexto 2020. Segunda, la continuidad de los aprendizajes. Y tercera, el impacto curricular. Todo esto girando alrededor de todo lo que nos está ocurriendo. Y yo creo que de nadie es un secreto que el contexto 2020 ha tenido un impacto profundísimo en cada una de las universidades, organizaciones, empresas, hasta en los individuos. Hay cosas definitivamente con muchos riesgos que tenemos que ser muy cuidadosos. Hay cosas que definitivamente trajeron y aceleraron circunstancias, digamos, positivas dentro de todo lo malo, y que no se van a ir. Hay cosas que no se van a ir en este respecto, ¿no? Entonces, el contexto 2020, así le llamamos nosotros, el espacio en el que se nos permitió reinventarnos digitalmente a todos, profesionales, empleados, directivos, gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, todos absolutamente, hasta la señora que me vende comida ahí afuera, se reinventó digitalmente. Ella no está consciente de ello, pero ahora ya toma pedidos por WhatsApp y nos cobra con Clip y todo el asunto. Entonces ella se tuvo que reinventar para poder dar continuidad a las actividades que ella está realizando. Y tenemos varias formas para afrontar este paradigma. El primero es no hacer nada. Yo creo que es el peor caso que podemos nosotros imaginarnos. El segundo es hacerlo empírica u orgánicamente. Y el tercero es hacer reinvención digital. Y así, caballeros, damas, así como a ustedes, a nosotros todos los días llegamos, abrimos nuestra computadora y nos caen 3,5 kilos de correos electrónicos y de webinars y de eventos de esta naturaleza en los que nos llegan, se nos ofrece información muy útil, muy aprovechable en lo individual. Sin embargo, viene desestructurada, viene inconexa y viene desordenada. Entonces, ¿cómo pasamos de la premisa de ir de la información al conocimiento, a la imaginación, en un ambiente tan confuso como lo que estamos haciendo? Entonces, lo que hicimos a principios de marzo en un consejo académico que tenemos el gusto de participar, fue decir, a ver, primero lo que tenemos que hacer es ponerle orden a todo este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, toda la lluvia de correos que nos caen diariamente, propusimos meterlo en 6 cajitas. Imagínense, caballeros, damas, profesores, profesoras, que todos los correos que a ustedes les llegan en la mañana los dividen en 6 cajitas. El primero tiene que ver con el liderazgo y la planeación, el segundo con el diagnóstico, el tercero con la innovación, el cuarto con la conectividad, la tecnología, el quinto con el capital humano y el sexto es cómo instrumentamos un proyecto de reinvención digital hacia dentro de la institución de educación superior. Entonces, si nos situamos en este contexto, caballeros profesores, damas profesoras, ¿qué significa el nuevo normal? Yo creo, ya después de tanto tiempo de estar en la industria, déjenme hacerles compartir con ustedes una idea. Su servidor ha trabajado 30 años al lado de instituciones de educación superior y nunca he trabajado en una institución de educación superior. He trabajado 30 años para corporativos como IBM, como Microsoft, como Telmex, siempre en la parte de vinculación, siempre en la parte de tecnología, siempre en la parte de emprendedores, innovación, y nunca he trabajado directamente para una institución de educación superior. Me he aventado mis palomazos en talleres, en cursos, en materias,
pero directamente nunca he trabajado en este respecto. Entonces, lo que estamos compartiendo con ustedes tiene que ver con una visión externa, respetuosa, constructiva, de cómo hemos colaborado con las instituciones de educación superior para transicionar en este nuevo normal. Sin embargo, ¿qué significa este nuevo normal, caballeros, damas? Yo creo que no va a ser la institución de educación más grande, no va a ser la que más recursos tenga. Yo creo que para superar esto va a ser la que mejor se adapte en este contexto. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr la continuidad de los aprendizajes? Déjenme compartir con ustedes algo que me preocupa profundamente. Ya hemos comenzado a oír algunas expresiones en cuanto a algún estigma de la calidad del aprendizaje que se otorga, que se genera en el 2020, 2021 y probablemente en 2022. Ya empezamos a ver algunos preceptos de algunos empleadores, ya de por sí en la deprimida situación en la que de empleo se refiere, ya empezamos a observar algunas notificaciones en cuanto al tener doble cuidado en la observación y la evaluación de los egresados 2020, 2021 y 2022 inclusive. Entonces, ¿cómo hacemos este asunto? No nada más es lograr la continuidad de los aprendizajes, de trasladar lo que estoy haciendo yo en presencial, 2019, al 2020 en línea. No es fotocopiar o tomarles foto a mis apuntes y mandárselos a los estudiantes y dejarles una tarea remota a ver cómo reaccionan. Es completamente distinto y si un ambiente de educación mediada por tecnología a distancia a un ambiente presencial. Y yo creo que un énfasis en especial lo merece el asunto de la calidad de la educación. Y no es trivial y creo que deberíamos de dialogar en ese respecto. Por esto estamos compartiendo estos aprendizajes ya con muchísimas instituciones de educación superior en este respecto. Primera, tenemos que ver desde luego un diálogo con el liderazgo de las instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque este paradigma nos obliga a tomar elementos transformacionales para la institución. Y si es un asunto transformacional, tiene que venir desde arriba, tiene que traer dientes, tiene que traer uñas. Yo le digo a mis colaboradores que mientras más abajo en una estructura o en un organigrama, más trabajo nos cuesta. Entonces, este tipo de situaciones, el líder de la institución de educación superior debe entender que no es hacer lo que hacíamos en presencial, pero ahora en línea. Es completamente un movimiento evolucional y el resultado puede ser bueno, ¿no? Entonces, se ofrece que primero toquemos el tema de planeación estratégica para escenarios cambiantes. Me da la impresión de que desde hace un tiempo ya tenemos escenarios muy retadores, muy complejos, muy diferentes al contexto de escenarios que nosotros veníamos manejando y no hay nada mejor que, yo creo, que hacer planeación ágil, dinámica, de corto plazo para poder subsanar este tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros a empresas o instituciones de educación superior nos acercamos para poder llevar a cabo acciones efectivas en este respecto, primera, nos cae la pandemia en este contexto y tenemos que reaccionar, acciones inmediatas ante el contexto del 2020. Por supuesto, la salud es prioritaria, pero también estudiantes, profesores se van a su casa, vamos a organizarnos, las clases se van a dar así, procurar no perder el año, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el asunto, reitero, no solamente es cualitativo, no solamente es cuantitativo, cualitativo. Y empezamos a tener un estadio de resiliencia. No sabemos exactamente hasta cuándo, deseablemente sería en este diciembre que empezáramos a ver si regresamos, no sabemos si hasta que se estabilice el asunto de la vacuna, puede ser mediados finales del año entrante, no lo sabemos.
Entonces, entramos a un asunto de resiliencia. En algún momento vamos a regresar y vamos a ver qué de bueno nos dejó la pandemia. Ya hay muchas cosas retadoras, ya hay muchas cosas muy malas, pero también van a traer cosas muy buenas, van a acelerar cosas de este tipo. Reimaginamos nuestro nuevo contexto, nuestra nueva realidad, y yo estoy seguro que los profesores y las instituciones que se den cuenta del potencial procedural, administrativo y de eficiencia que nos van a traer las tecnologías en este respecto, no las van a dejar, aun cuando regresemos en presencial, aun cuando teníamos esta asignatura pendiente. Hace muchísimos años en las instituciones de educación superior no se va a abandonar las buenas prácticas que nos trajo la pandemia y desde luego reacelerarnos en términos de el nuevo contexto, entenderlo y ver cómo lo podemos aprovechar para crecer nuevamente. Imagínense un escenario a 3, 4, 5 años en estos estadías y los 3 primeros son considerados para planeación del manejo de la crisis. Esto es lo que dialogamos cuando tenemos presencia con un directivo de alguna institución de educación superior. Entonces, en este respecto, ustedes tienen las prioridades organizacionales. Puede ser docencia, puede ser continuidad del aprendizaje, puede ser estudiantes, puede ser muchísimas cosas y pueden definir alguno de los 5 escenarios de planeación estratégica para que nosotros veamos qué es lo que se puede hacer al respecto. Hay algunos pilares que nos ayudan a darle continuidad al aprendizaje en este respecto. Liderazgo, planeación, innovación, industria 4.0 y transformación digital en forma de tecnología. Importantísimo, importantísimo, caballeros, damas, el tema del diagnóstico. Hemos trabajado con algunas instituciones de educación superior y para nuestra sorpresa, suponiendo que nosotros íbamos a trabajar la parte de el dominio de la herramienta, de la que ustedes gusten, Zoom, Teams, la que ustedes gusten dentro de la institución, con una plantilla de profesores de 1,000 docentes. Sin embargo, el diagnóstico no estuvo bien realizado. Y déjenme decirles que un diagnóstico tiene que ser lo más honesto y lo más directo posible. Tenemos muchísimos retos en este respecto y tienen que ser mapeados. Uno de ellos tiene que ser las competencias digitales del docente en este respecto. Si tenemos docentes que tienen competencias digitales básicas, tenemos que empezar por ahí. Si no saben prender la computadora, si no saben, etcétera. Ya tiene muchos años que nosotros en nuestros eventos formativos dejamos de poner como prerequisito a un taller. En este caso era un taller de dominio de herramientas digitales para educación superior. Ya tiene muchos años que dejamos de poner como prerequisito conocimiento de la computadora, conocimiento del internet, conocimiento de correo electrónico, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos hemos encontrado que todavía tenemos docentes que no le entraron a este tipo de situaciones. Entonces, el diagnóstico tiene que ser muy crudo, muy honesto y muy directo para saber de dónde partimos. Hay un rubro, caballeros, damas, que imagínense el amigo que ustedes tienen, que todo el mundo lo ve con simpatía y que tenemos años tratando de invitarlo a cenar a la casa y pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años y nunca lo invitamos a cenar a la casa. Ese amigo, caballeros, damas, es la innovación. Y si nosotros hubiéramos invitado a la innovación a cenar a la casa o a la universidad desde hace años, la pandemia no nos hubiera agarrado como nos agarró. La inercia del no cambio nos llevó a seguir efectuando nuestras operaciones, ignorando todos los beneficios que la tecnología podría traer en nuestras clases presenciales. Y no estoy hablando de clases a distancia, estoy hablando de clases presenciales apoyados con tecnología. Las tareas en plataforma, los exámenes en plataforma, los calendarios en plataforma, nos ahorrarían muchísimas cosas operativas. Y si lo vemos así, proponemos la innovación y los modelos diferenciados de negocio como una mejora o un cambio para agregar valor. El punto es que tenemos dos retos en este sentido. Primero, ¿cómo acuñamos iniciativas de innovación universitaria que estén al alcance de todos, no solamente para iluminados? Y el segundo es,
¿cómo hacemos innovación empírica contra la innovación sistémica? A este país lo está matando muchas cosas, aparte en términos de la innovación empírica. No utilizamos metodologías, no utilizamos formas de esta naturaleza. Y miren, todos estamos tras el santo grial, todos andamos correteando el chispazo que la innovación nos lleve a un éxito permanente. Sin embargo, apostarle a la innovación empírica es equivalente a comprar un billete de lotería. Puede ser que se lo saquen, puede ser que le peguen a una idea de innovación, pero si queremos innovación al alcance de todos, sistémica, repetible, escalable, modelable, tenemos que usar innovación sistémica basada en metodologías. Y eso es algo que, bueno, también son asignaturas pendientes que tenemos. Y ahorita hablamos de desarrollo de competencias y habilidades. Hablemos de la digitalización en su institución. Y ahorita están convergiendo dos cosas, ¿no? El aprendizaje remoto, tanto en estudiantes, profesores, docentes, como hacia adentro de la universidad. Hacia adentro de la universidad tenemos que tener estrategias también. ¿Por qué el asunto de la digitalización y la universidad conectada es importante? Porque es la base. Yo tengo queridísimos clientes que me dicen, yo quiero incorporar en mis carreras sensores, Big Data, analítica, Machine Learning, Blockchain, etcétera, 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 etcétera. Le digo, a ver, ¿cómo está tu internet? No, pues no funciona. No tenemos buen internet en la universidad. No es posible decir eso, no es posible no tener un buen internet si aspiramos a estrategias de innovación y si aspiramos a tecnologías transformacionales. De forma que la respetuosísima sugerencia siempre es evaluar, hacer una evaluación acá en el diagnóstico de cómo estamos tecnológicamente hablando. Tenemos una buena plataforma, tenemos una buena conectividad, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Y no nada más en términos de fierros y de tecnología, se tiene que hacer un diagnóstico 360 de cómo estamos. Tuvimos que hacerlo ahora corriendo cuando nos cayó la pandemia porque le teníamos que dar continuidad a la operación. Sin embargo, no sabemos cuándo vamos a salir de este asunto. Entonces, la universidad conectada es base para establecer estrategias de innovación y estrategias con tecnologías transformacionales. Y al hablar de la universidad conectada, me refiero al Internet, me refiero a la plataforma que ustedes utilicen para sus clases en línea, me refiero a los sistemas que utilizan para atender a los estudiantes, etcétera, etcétera. Y si me lo permiten también, a esto me refiero con asignaturas que hemos ido dejando pendientes, habíamos ido dejando pendientes hasta que la pandemia nos dijo, ahora lo necesitas. Entonces, para la continuidad de los aprendizajes, caballeros, damas, yo creo que tenemos que hacer un análisis y una evaluación de qué es lo que necesitamos para poder darle continuidad en una situación de resiliencia hacia corto y mediano plazo. ¿Por qué resiliencia? Porque no sabemos cuándo vamos a regresar. Se tienen expectativas que fuera probablemente mediado entre presencial y en línea a fines de este año, principios del siguiente año. Mi impresión es que hasta que la vacuna no se generalice, no vamos a poder arriesgar a nuestros muchachos, a nuestros profesores, y esto nos dice que podría llevarse todavía un muy buen rato. Es un muy buen momento para hacer evaluaciones de continuidad de la operación de las instituciones de educación superior. Sin embargo, aparte del tema de fondo, decía Reyes Heroles, Formes Fondo, aparte del tema de forma, tenemos tema de fondo. Nos dio una sacudida enorme este tipo de circunstancias. Habilidades, perfiles, competencias, carreras, materias que no están listas para generar el capital humano que nosotros necesitamos dentro de este contexto tan complejo socialmente hablando, tan complejo empresarialmente, tan complejo académicamente. Imagínense, caballeros, damas, vivimos, y esto estoy hablando del 2017, 2015, 2018, hacia acá. La pandemia le puso pausa en muchas cosas y aceleró muchas otras.
en la época en la que más y mejor tecnología disponemos en la sociedad de todos los tiempos, en la que cosas como el Internet de las Cosas, la impresión 3D, la nube, Big Data, analítica, los tableros de control, la ciencia de datos impacta y agrega valor a todos los sectores productivos de la sociedad. Quien debe de generar, teóricamente, quien debe de generar el capital humano que ofrezca soluciones a estos retos y a estas innovaciones, debería de ser la institución de educación superior. Hagamos un análisis de hacia dónde vamos, porque eso nos va a llevar a una deducción de impacto curricular. Este es el mapa que nosotros vemos en un 360 cuando queremos hacer una consideración de impacto curricular. Esto lo veníamos trabajando, déjenme decirles, desde, no sé, 2017, con el asunto de la industria 4.0, con la promesa de que la industria 4.0 iba a ser un asunto evolucional, transformacional, en todo este tipo de elementos, y no teníamos capital humano para atender muchos de los requerimientos que se necesitan. Entonces, la pandemia no hizo otra cosa más que pronunciar, agudizar y acelerar muchas de las carencias, muchas de las ventajas, muchas de los retos y de los espacios a llenar que tenemos para poder hacer un análisis de impacto curricular. Entonces, yo les diría, más que un impacto curricular provocado por la pandemia, yo me atrevería a proponer un impacto curricular provocado por el avance de la sociedad en lo general, conllevado por supuesto por tecnología y por distintas circunstancias. Veamos un poquito en este respecto. Hablamos de cultura dentro de la institución de educación superior, cultura de innovación. Yo no estoy tan seguro, caballeros, damas, en pleno auge de todo este tipo de circunstancias, si hablamos en lo general con cualquier persona del ecosistema de la institución de educación superior, si podemos entendernos cuando hablamos de machine learning, de blockchain, y no es un asunto de tecnología, son tecnologías que inciden en distintos campos que no son tecnológicos. Hablamos entonces de ciudades inteligentes, del campo inteligente, de edificios inteligentes. Si son agrónomos, no me digan que no les interesa el blockchain o el machine learning, porque eso es de tecnología. Tarde o temprano la tecnología va a impactar en los sectores no tecnológicos. Entonces, a partir de esto, la cultura debería de empezar a concientizar a las personas que colaboran, que pertenecen al ecosistema de la institución de educación superior en este respecto. Segunda, ya habíamos dicho, esta iniciativa transformacional debe de venir de los directivos. Tiene que ser un directivo quien enarbole este tipo de movimiento transformacional. Los docentes, también los docentes tienen un grado de involucramiento supremamente importante en este respecto. Y nuevamente, de los docentes depende la conducción y garantizar no solamente que se cumpla curricularmente los objetivos que se plantean en cada una de las materias, sino que se lleve a cabo con dignísima calidad. Y eso me preocupa muchísimo, muchísimo. Yo tengo colaboradores, tengo becarios, tengo relacionamiento con becarios, con personas que me dicen, no, el maestro lo que hizo fue, le tomó fotos con su celular, sus apuntes, nos lo mandó y nos pidió un trabajo para aprobar la materia. Híjole, yo creo que tenemos retos en este respecto. Los estudiantes traen otro chip, traen otro tipo de perfil. Lo veo yo con mis hijos. Yo tengo hijos adolescentes y realmente su adaptación a este nuevo contexto fue increíblemente positivo. Y yo creo que no es que nos pongamos a competir como docentes, como profesores, en el uso adecuado de esta tecnología, sino que nosotros nos convirtamos en una guía, en un tutor, para que los estudiantes desarrollen competencias en este respecto, ¿no? Y hablando del perfil del capital humano, yo podría mencionarles que tenemos 3 grandes componentes en este respecto. Primera, en los últimos años, y yo no estoy tan seguro que tanto todavía permeado dentro de entornos de educación superior,
hemos revalorado en el sector productivo los llamados soft skills, las habilidades blandas, diferenciadas o mega habilidades. Y estas habilidades tomaron 10, 15 años en reconocerse y en apreciarse. Y miren, no hay nada más valioso en cualquier entorno que trabajar con una persona que se comunica, que sabe trabajar en equipo, que resuelve problemas, que es proactivo, que tiene pensamiento crítico. Y esas son cosas que no necesariamente una institución de educación superior impulsa desde la concepción de las carreras. Entonces, este concepto de las habilidades blandas, ahora con la pandemia, vuelven a sufrir, vuelven a tener un replanteamiento. Apenas estábamos logrando su reconocimiento a lo largo de los 15 años y vuelven a tener un replanteamiento. ¿Y saben por qué? Porque ahora es a distancia. Comunicación ahora digital, eficiencia, trabajo remoto ahora por medio de elementos tecnológicos, colaboración ahora remota, resolución de problemas ahora remoto. Yo antes trabajé muchos años en corporativos y cuando me salían 2 gallitos en mi personal, los metía a una sala de juntas, les decía, estos son los códigos de ética y de conducta de la organización, analícenlo, deduzcan cuál es el problema y resuélvanlo positivamente. Y ahí los dejaba. Ahora, ¿cómo hacemos eso, pero en forma remota? Yo creo que es un replanteamiento interesante en este respecto, ¿no? Y hablamos de que vienen 3 cosas interesantes. Segunda, el asunto de las competencias duras por materias, no necesariamente de tecnología, sino de cualquier materia. Y tercera, de las competencias transversales. Vamos para allá. Los planes y carreras de estudio, desde el 2018-2019, empezó una carrera de muchas instituciones de educación superior para poder impactar su currícula con elementos de Industria 4.0 y transformación digital para que reconocieran sus carreras y sus materias este tipo de temáticas, ¿no? Yo creo que tenemos dos formas de ver este tipo de asuntos, ¿no? Los perfiles de egreso de los profesionales que van de las carreras hacia el mundo laboral deben de obedecer a una necesidad social. Yo creo que no necesariamente al revés, no cambiar las carreras y los planes de estudio porque deben de tener elementos de Industria 4.0, sino al revés. Ver qué es lo que se necesita en la industria, en el campo laboral, en la academia, en la sociedad, que pudiéramos beneficiar con este tipo de tecnología y en consecuencia plasmar los planes y carreras de estudio. Pero esto no es trivial, hay que hacer un seminario interesante en este respecto. Y empiezan a manejarse nuevos perfiles profesionales. Su servidor colabora en una organización que se llama Megabilidades, que nos dedicamos a impulsar nuevas tecnologías, innovación para resolver retos en universidades, en empresas, en academia, en gobiernos, en donde sea. Innovación y tecnología y vamos a resolver retos a la sociedad. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, ahorita los especialistas reconocen que el rubro de tecnología de mayor crecimiento en el futuro en el planeta va a ser el Internet de las cosas. No tenemos todavía profesionales en Internet de las cosas. Nosotros hicimos la primera, creo yo, si no es la primera, de las primeras maestrías a nivel mundial con la Universidad de Hidalgo en Internet de las cosas. Se requieren ingenieros en ciencia de datos, se requieren perfiles de reinvención digital. Y no lo digo yo, el World Economic Forum lanzó una iniciativa recientemente, hace 2 meses, que se llama The Great Reset. Uno de los elementos importantísimos aquí, un transversal, es el capital humano para ejecutar este tipo de proyectos. Nos dice el World Economic Forum, la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, que para que nosotros, socialmente hablando, universidades, empresas, gobiernos, salgamos adelante del contexto 2020, necesitamos empujar 5G, Big Data, analítica, blockchain, etcétera, y no hay especialistas, no tenemos especialistas todavía en este respecto. Entonces, no nada más es ver
cómo readecuamos nuestros planes y programas de estudio de las carreras existentes, sino también, ¿por qué no?, tener la valentía de proponer nuevos perfiles profesionales que no existan y que la sociedad requiera ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, vinculación productiva, hoy más que nunca nos parece que el trabajo entre universidad, industria y gobierno debería de ser más estrecho para lograr trascender esta iniciativa en la que la universidad deja de ser un espacio puro e inmaculado fuera de toda contaminación empresarial y le demos una visión moderna, ágil, en la que la universidad se involucra en las actividades productivas de la sociedad y propone y resuelve retos en este respecto, ¿no? Clústeres. Una gran responsabilidad productiva lo representa la visión de clusterización de las iniciativas en instituciones de educación superior. Y déjenme decirles por qué. El 80-90% de la base productiva de esta nación y de la mayoría de las naciones lo representan pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas de sectores logísticos, manufactureros, agroindustria, turismo, minería, etcétera, 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 que están lejos de disponer de millones de dólares para poder comprar soluciones de Big Data, de analítica, de blockchain, de etcétera, 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 de Machine Learning, inteligencia artificial, que son los organismos internacionales como la OCDE, el World Economic Forum y el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dicen qué es lo que necesitamos nosotros para salir del contexto 2020. ¿Qué es la propuesta de clusterización en este respecto, caballeros, damas? Es acuñar una solución, vamos a decir, de agroindustria o de logística, que en vez de que se paguen mucho dinero empresa por empresa, una sola solución cubra el 70-80% de las necesidades de las empresas y que paguen, no sé, 1,000, 2,000 pesos al mes por el uso de esta plataforma. Yo creo que la clusterización en tecnologías avanzadas para sectores no tecnológicos es la clave para que nosotros podamos socializar y democratizar el impacto de esa tecnología. No podemos, siempre que me invitan a dar conferencias, con mucho gusto acepto, en instituciones de educación superior, siempre sale el tema del entorno social o la preocupación de que la automatización, la robótica, etcétera, va a desplazar empleos que no tengan este tipo de circunstancias. Y ¿saben qué? Lamentablemente sí, y lamentablemente es inevitable. Varios preceptos. Anteriormente, hace 15 años, ustedes llegaban a un centro comercial o a una universidad y había 3 personas sentadas en la puerta, abriendo la pluma, bajando la pluma, abriendo la pluma, bajando la pluma. Se automatizó todo esto y por supuesto esos empleos se desplazaron, pero se generaron otros empleos de mayor valor agregado, de personas que instalan, que dan mantenimiento, que venden, que etcétera, etcétera, este tipo de sistemas. Entonces, es inevitable si una fábrica no introduce tecnología para ganar eficiencia y para ganar competitividad, la fábrica de enfrente lo va a hacer y la fábrica que no lo hizo va a terminar desapareciendo con todos esos empleos manuales. Entonces yo creo que la responsabilidad que nosotros tenemos es impulsar esquemas en los que nosotros apoyemos la elevación del capital humano en todos sus niveles en nuestro país para que se pierdan los menos empleos posibles en este respecto. Y esto tiene que ver con que los empleos más mecanizados en nuestra sociedad se van a perder. Me llama un queridísimo cliente que me dice, yo tengo en mi call center 50 personas, quiero quedarme con 10 y todo lo demás lo va a resolver inteligencia artificial. Es inevitable. Si esta empresa no lo hace, la empresa de enfrente lo va a hacer, va a ser más barata, va a ser más ágil, va a dar mejor servicio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ver cómo generamos espacios para elevar el valor agregado de nuestro capital humano como nación. Los laboratorios es algo interesantísimo. Nuestra recomendación siempre es no lo mandes los laboratorios 4.0 con robots, sensores, Big Data, analítica, la nube,
5G, no los mandes a la facultad, a la escuela de ingeniería. ¿Y saben por qué? Porque se vuelve un club de Toby. Ponlo en medio, ponlo afuera, donde el balón esté en medio de la cancha y agrónomos interactúen con sistemólogos y arquitectos actúen con ingenieros, etcétera, y se hagan proyectos interdisciplinarios. ¿Y saben por qué? Porque así es la vida. No, yo no voy a una empresa y les digo, no, yo solo trabajo con ingenieros. Por supuesto que no, voy a interactuar con muchos perfiles de esta naturaleza. Las redes de comunicación y colaboración, esto debimos de haberlo tenido bien establecido antes de la pandemia. ¿Y saben por qué? Porque esta tecnología tiene más de 20 años. Y las universidades, las instituciones de educación superior, que así lo vieron y así lo entendieron, desde luego que les costó menos trabajo, sí es un trauma, sí es un reto, sí es un cambio de paradigma muy fuerte el abrirnos a tener la posibilidad de tomar clases con tecnología mediada a distancia, pero quien tenía esto le fue menos difícil en este respecto. Nunca estamos tardes, yo creo que es cuestión de hacerlo. Uno de los principales activos que maneja la institución de educación superior, desde luego, son los contenidos educativos. Yo no sé si una base de conocimiento digital, de cursos, seminarios, webinars, MOOCs, objetos de aprendizaje reutilizables. Miren, el extremo es que cada uno de los profesores realice sus actividades, sus materias, y no me estoy refiriendo a la libertad de cátedra, esa es respetabilísima y tiene que permanecer, pero si damos una base de mejores prácticas, mejores exámenes, mejores etcétera, 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 eficientamos los asuntos. De forma que, caballeros, damas, en términos de esto, yo creo que una de las cosas de impacto curricular que se requieren a la brevedad es la generación de profesionales en la reinvención digital. No existe el perfil, bueno, no existía hasta antes de marzo, abril. Ahora ya las recomendaciones de todos los organismos, la UNESCO, el World Economic Forum, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, mencionan que requerimos especialistas, consultores en reinvención digital para poder poner de pie a cada una de las naciones. Miren, estoy seguro que ustedes vieron la publicación de The Economist, que nos mandan hasta el 2025 para que México tenga el mismo tamaño que tenía a fines del 2019. Yo creo que podemos acelerar este tipo de cosas con tecnología, con una visión de innovación, con una estructura metódica y sistémica de cómo aplicar recursos, estrategias, métodos y programas dentro de una institución gubernamental, académica o empresarial y tener individuos profesionales, consultores que conduzcan este tipo de iniciativas. Deseo compartirles también que en 2019 publicamos un libro que se llama La educación, la urgente necesidad de la transformación de la educación superior frente a los retos de la industria 4.0. No tiene costo, es un libro digital, fue financiado por entonces la Secretaría de Economía y lo ponemos a su gentil consideración. De forma que estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, para cualquier duda. Este tema es apasionante, mucho que hacer, mucho que planear, mucho que diagnosticar, muchas actividades, estrategias, planes y programas que instrumentar. Y si me lo permiten, abro los micrófonos al diálogo con ustedes. Y yo le agradezco mucho a los organizadores de este evento que nos hayan permitido participar en este foro. Seguimos aprendiendo humildemente de cada proyecto que hacemos con las instituciones de educación superior. Algo de lo que nos preciamos es que no somos teóricos. Me refiero a que antes de que nosotros vayamos con una institución de educación superior a proponer el desarrollo de capital humano en ciencia de datos, en machine learning, en 5G, ya tuvimos un proyecto productivo que requería ese perfil. Entonces, yo creo que eso nos permite establecer un diálogo bien interesante en este respecto, ¿no? Entonces, si me lo permiten, abrimos el espacio a preguntas y respuestas. Estamos cómodo, me apasionan estos temas, aprendo siempre de ustedes y estamos a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, comentario, debate que pudiéramos tener. Muchísimas gracias.